Capítulo 146. Sentado alrededor de la mesa del almuerzo, Aiden miró a su hermana con preocupación en sus ojos. ¿Estás segura de esto, Lily? Al escuchar la pregunta, la chica rubia se tomó un momento para calmar su corazón que latía rápidamente. Aunque estaba nerviosa y un poco asustada por esta charla, también estaba decidida. Tenía que fortalecerse para poder dejar de ser una carga. Ella ya le causó muchos más problemas. Después de unas cuantas docenas de tensos segundos, levantó la vista, coincidiendo con la mirada de su hermano. Con una mirada decidida en su rostro, asintió con decisión. Sí, hermano. Soy demasiado débil en comparación contigo. Encontré una manera de poder crecer y estar a tu lado. Necesito hacer esto, lo siento. Al ver la determinación en sus ojos, Aiden solo pudo aceptar. Su preocupación se convirtió en aceptación, revelando una leve sonrisa fraternal. Si eso es lo que quieres, entonces no te detendré, hermana. Todavía tenemos casi 3 meses completos antes del inicio de los exámenes de ingreso a la academia. Hazte más fuerte hasta ese momento y muéstrame los frutos de tu determinación. Esta vez fue el turno de Lily de mirar a su hermano con gran preocupación. ¿Vas a salir, hermano? ¿Cuándo volverás? Ella preguntó preocupada. Con una sonrisa de dolor, Aiden sacudió la cabeza. No lo sé, Lily. A más tardar, volveré antes de los exámenes. Yo. La visión de Lily comenzó a volverse borrosa y sus ojos se llenaron de lágrimas rápidamente. Un pequeño chorro de lágrimas se escapó por el rabillo del ojo. Aún así, no soltó una sola palabra, pero todo su cuerpo temblaba. Al ver cómo Aiden estaba luchando con sus palabras, la abuela, que estuvo en silencio todo este tiempo, agarró suavemente el puño tembloroso de Lily, tratando de calmarla. Aiden tiene sus propios problemas que necesita enfrentar mientras tanto. La única razón por la que entrenó tan duro la semana pasada fue para tener la confianza para enfrentarlos. Tiene que salir y encontrar las respuestas que necesita y superar estos demonios, por sí mismo. Además de sus palabras, Aiden habló. Sí, yo también lo siento, Lily. Volveré, lo prometo. Al escuchar a ambos hablar, el espíritu de Lily comenzó a regresar y después de un rato, logró calmarse lo suficiente como para hablar. Ella respondió a sus palabras con un débil movimiento de cabeza y una sonrisa amorosa antes de murmurar dócilmente algunas palabras. Entiendo, soy demasiado débil, yo. Quería continuar y decir más, pero no pudo cuando sintió el cálido toque de su hermano cuando tomó su puño izquierdo y lo envolvió con sus manos. Con la misma sonrisa amorosa que tenía antes, habló cálidamente. No te preocupes, Lily. Volveré, lo prometo. Hasta entonces, entrena duro con el maestro. Quiero verte ser la hermana mayor que siempre fuiste y protegerme de cualquier daño cuando regrese. Eso fue lo único que Lily pudo murmurar. Aunque estaba decidida y tomó esta decisión, todavía era difícil despedirse de su amado hermano. Después de todo, desde que lo atrapó, nunca estuvo lejos de él por más de medio día. Ahora, no se verán durante varias semanas, o tal vez incluso meses. No fue fácil para ella. Parados en la puerta, Lily, Granny y número 3 miraban a Aiden, quien estaba a punto de salir de su casa por primera vez desde que se unió a Granny y Lily hace tantos años, cuando dejó su capullo que confundieron con un huevo. Detrás de ellos, 2 sombras negras, Sam y Biggie estaban de pie, mirando a Aiden con gran atención. Tenía una cálida sonrisa en su rostro, un gran contraste con su estado sin emociones cuando la abuela y Lily lo encontraron hace tantos años. En aquel entonces, no sabía realmente quiénes eran estas personas ni qué querían, pero aún así decidió ir con ellos. No pensó que su decisión de entonces lo llevaría a tener esta familia. Ahora, la única persona que faltaba era la voz guía dentro de su mente, ella. Todavía no tenía idea de cuándo podría despertarse. Pensando en ello, Aiden no podía explicar racionalmente por qué ella se mostró ante ellos. ¿Por qué arriesgó todas las reservas que tenía solo para advertirles? En realidad no debería preocuparse por ellos, debería ser parte del sistema, la guía de Aiden.
A lo largo de los años, ella mostró una serie de emociones de vez en cuando, pero Aiden nunca le prestó mucha atención. Pensándolo bien, probablemente debería haberlo hecho. Espero que estés bien. Pensó, pero rápidamente sacudió la cabeza, revelando la misma suave sonrisa que tenía. Volviéndose hacia el número 3, se inclinó levemente, mostrando su respeto. Gracias por permitirme tener esta oportunidad, maestro. Lo juro, haré lo mejor que pueda con la oportunidad que me ha dado. A cambio, número 3 le hizo un gesto de asentimiento. Haz lo mejor que puedas, Aiden. Mirando a la abuela, que tenía la misma sonrisa amable de siempre, Aiden se inclinó una vez más. Gracias por todo, abuela. Tú, Lily y el maestro son la única familia que tengo. Tengo que irme y partir por ahora, pero regresaré tan pronto como pueda, pero al menos, antes del comienzo del próximo año. La sonrisa de la abuela se curvó levemente y sus ojos brillaron por un breve momento, pero aparentemente nadie se dio cuenta. Ella también asintió hacia el chico, su voz permaneció tranquila. Esperaré con ansias tu regreso, querida. Su rostro y tono permanecieron tranquilos, pero por dentro nadie sabía las emociones crecientes que guardaba. Desde que encontró a este chico extraño, sintió que es alguien importante, que realmente puede ser de la familia. Su nieto. Aún así, ella no reveló ninguno de sus pensamientos y simplemente mantuvo su apariencia tranquila. Por último, cuando los ojos de Aiden se posaron en Lily, ella dio un paso adelante con los ojos llorosos. Realmente estaba haciendo todo lo posible para no llorar, de hecho prometió no volver a hacerlo. Ella ya no era una niña. Sin embargo, estando allí y viendo a su hermano probablemente por última vez en los próximos meses, ya no podía controlar sus emociones. Ella corrió hacia adelante y saltó hacia Aiden, volando hacia su abrazo. Hermano. Ella gritó mientras hundía la cara en su pecho. Envolviendo sus manos alrededor de la espalda de Lily, Aiden la acarició y le dio unas palmaditas suaves. Acercándose más a sus oídos, Lily pudo sentir su cálido aliento mientras susurraba, lo que le hizo sentir un shock repentino recorriendo su cuerpo. Sin embargo, este sentimiento no era malo, en realidad era muy reconfortante. Aunque su rostro permaneció oculto, incluso la punta de sus orejas se puso roja como una remolacha, revelando su estado de vergüenza. Niña tonta. Lily, mi hermana mayor. No llores, no me iré para siempre, solo por un corto tiempo. Apenas notarás que me estoy perdiendo, con todo el entrenamiento que harás con el maestro y con Sam y Biggie. Nos volveremos a encontrar y podrás mostrarme todo lo que aprendiste. Mientras miraba hacia arriba, Aiden pudo ver sus ojos rojos mientras gritaba todos. Dándole un gran y cordial beso en la parte superior de su cabeza, dándole otra razón más para permanecer roja como una remolacha por todas partes. Hermano, deja eso. Ella gritó de vergüenza. Cuando vuelvas, te mostraré lo fuerte que me he vuelto. Seré más fuerte que tú. Ella hizo su promesa justo en el lugar. Dándole un último beso en la coronilla, a pesar de sus débiles protestas, habló en un tono gentil y amoroso. Estaré deseando que llegue, Lily. Al mirar al joven que se abrazaba, ambos mayores, número 3 y Granny tenían una cálida y amorosa sonrisa en sus rostros. Ya no importaba de dónde venían ni cómo se unieron, ahora mismo eran una familia. El pasado no importaba, solo para mantenerlos a todos a salvo. Al final todo tenía que llegar a su fin. Después de un tiempo, Lily se separó a regañadientes de Aiden y retrocedió entre la abuela y el número 3. Sus manos inconscientemente alcanzaron a los perros que inmediatamente pasaron a su lado y los acariciaron. Antes de que Aiden pudiera darse la vuelta, el número 3 dio un paso adelante. Levantó la palma abierta hacia el cielo. Al momento siguiente, las diminutas piedras preciosas de la figura de la calavera en su anillo brillaron. El aire en su palma comenzó a vibrar y distorsionarse visiblemente. Un segundo después, el mismo objeto cristalino negro que usaron en The Pet se materializó de la nada, junto a un pequeño bolso de cuero cargado de monedas. Extendió la mano hacia Aiden con la misma cálida sonrisa que tenía. Con un tono suave, habló. Aiden, toma esto.
Ya sabes lo que puede hacer, si alguna vez te encuentras en problemas, no dudes en comunicarte conmigo. Pero ten cuidado donde lo usas. No soy el único que puede usar este método. Asegúrate de usarlo solo como último recurso. Al aceptar el cristal, Aiden asintió firmemente ante sus palabras. Sin decir nada más, le dio una última mirada a cada uno de los miembros de su familia, memorizando sus sonrisas mientras saludaban hacia él, luego se giró, mirando hacia la dirección de la ciudad. Su viaje apenas ha comenzado. Había innumerables preguntas sin respuesta que necesitaban respuestas. Capítulo 147. Bajo el cielo despejado de la mañana, se podía ver a un joven largo y de cabello negro cruzando casualmente los densos arbustos del bosque. Llevaba una fina camisa de lino de manga corta de color beige con unos sencillos pantalones de lino de color caqui. Aunque le dijeron que usara un poco más, realmente odiaba usar mucho, se sentía demasiado restrictivo. Sumado a esto, siempre debía tener presente su vestimenta, especialmente en el combate. Incluso su cabello quedó ondeando libremente contra el viento, se sentía mejor, natural de esa manera. Al llegar a los bordes, detuvo sus pasos y se apoyó en el tronco de un roble cercano. Tenía una expresión remota en su rostro, aparentemente perdido, mirando el camino polvoriento que tenía delante. A pesar de que es temprano en la mañana, la gente ya ha empezado a formar una fila serpenteante. Al mirarlo, sus iris dorados brillaron momentáneamente, sus labios se curvaron formando una leve sonrisa. Esta no era su primera vez aquí, ni tampoco la segunda. Aún así, a pesar de eso, al ver la entrada, todavía recordaba el pasado y no pudo evitar sonreír. En ese momento aún no sabía que años después sus dos compañeros de aquella época algún día serán las personas más importantes en su vida, su familia. Al regresar de su viaje de recuerdos, sacudió la cabeza y se sonrió. Al dar un paso adelante, su figura pareció desaparecer de la existencia, solo para aparecer un par de docenas de metros más adelante en la carretera, al final de la cola serpenteante. Robert era un pequeño comerciante que vendía las cosechas y todo lo que su aldea lograba producir en el mercado de la ciudad y usaba ese dinero para reunir todos los materiales y artículos de primera necesidad que necesitaban los aldeanos. Hoy llegaron temprano ya que tenían una larga lista que completar. Incluso vinieron con algunas monedas extra para estar seguros. Estaba sentado en su carrito, refunfuñando por su desgracia de que, a pesar de que intentaron llegar temprano en la mañana, todavía era demasiado tarde y tuvieron que esperar durante el tedioso proceso de entrada. Simplemente miró casualmente en dirección al bosque cuando notó que un granjero de pelo largo y negro salía y miraba en dirección a la ciudad. Parecía estar perdido en sus pensamientos mientras mantenía su atención hacia las puertas. Sin embargo, cuando de repente dio un paso y desapareció sin problemas, se sobresaltó, sorprendiendo a su esposa en el proceso. ¿Qué es? Joyce, la mujer madura de mediana edad y cabello castaño, miró a su marido con confusión. Estaba a punto de quedarse dormida cuando él de repente se levantó de un salto, ya que probablemente todavía les quedaba al menos una hora antes de poder entrar. Había un niño. Señaló hacia el lugar donde vio a ese joven de pelo largo hace un momento. Joyce miró el lugar y refunfuñó. ¿Y? ¿Por qué gritaste? Simplemente desapareció. ¿Era un fantasma? Respondió todavía aturdido, sin creer lo que veía. Al escuchar las palabras de su marido, Joyce frunció el ceño con tristeza. Acercándose más, olió su aliento antes de hablar. Hueles a borracho. Tal vez todavía estás cansado. Tuvimos que levantarnos bastante temprano hoy. Ve a dormir, todavía tenemos una hora como mínimo. Manteniendo su mirada en el lugar ahora vacío, Robert suspiró. Quizás tengas razón, todavía estoy un poco Sus palabras se congelaron en él cuando giró la cabeza y notó al mismo granjero detrás de ellos, ocupando casualmente su lugar. Tocó nerviosamente a su esposa a su lado, hablando con un tono mucho más agudo y agitado. Joyce, ahí, detrás de nosotros. Es ese chico. Acaba de aparecer detrás de nosotros. ¿Puedes verlo también? Al darse vuelta en el asiento, vio a un chico salvaje, de largo cabello negro.
Llevaba ropa de lino pobre y holgada. No llevaba ningún equipaje consigo, parecía estar completamente sin un centavo. Manteniendo su mirada en el chico, respondió. ¿Te refieres a este chico de cabello negro? Jaja, entonces realmente no era un fantasma. Realmente lo vi. Robert se rió de alegría. Empezó a pensar que estaba viendo cosas. Sin embargo, al momento siguiente, le vino a la mente un pensamiento que no lo dejó descansar. ¿Cómo apareció aquí? Lo juro, estuvo en ese lugar hace un momento y luego simplemente desapareció, Joyce. Simplemente desapareció en el aire. Aiden notó que el hombre regordete y calvo de mediana edad lo señalaba, comentando su repentina aparición al final de la línea, pero en realidad no le importó. En su opinión, no hizo nada escandaloso. ¿Por qué le molestarían? Además, parecían de buen carácter, lo que le recordaba a los Norton. Al pensar en ellos, la expresión de Aiden se agrió. ¿Cómo están ahora? ¿Lograron salir del templo y regresar a sus vidas? ¿Quizás abandonaron la ciudad? ¿O tal vez todavía se están recuperando? Tomó nota mental de ello, prometiéndose visitarlos cuando tuviera la oportunidad. Finalmente, después de un tiempo dolorosamente largo, finalmente fue el turno de Aiden de pagar la tarifa de entrada y, después de una breve ronda de interrogatorios, obtuvo la entrada a la ciudad. Pensando en retrospectiva, podría haber entrado mucho más rápido, usando la misma ruta que usó su maestro, número 3. Sin embargo, la razón por la que no lo hizo fue que no sabía si esa era una entrada especial y podría ser rastreada por el grupo detrás de ella. Ella dijo que él debería tener cuidado, insinuando sobre el grupo del que ella también formaba parte. Al entrar a la ciudad, el primer pensamiento de Aiden fue echar un vistazo al mapa de su sistema y usar su sentido oscuro para escanear sus alrededores. Caminó hacia un lado, para no molestar a la gente que entraba, y cerró los ojos mientras inhalaba un poco de aire. Manteniéndolo así por un momento, exhaló, calmando sus nervios y liberó una ola de una hebra de energía mejorada para extenderse en un gran radio a su alrededor y verificar todo lo que pudo con gran detalle. Cuando la información volvió a su mente, sonrió, ya que la mayoría de las cosas seguían igual que hace tantos años, cuando lo visitó por primera vez. También pudo ver que el carro de la pareja que entró antes que él avanzaba lentamente, en dirección al mercado. Sin embargo, su primera parada sería el edificio del que Lily hablaba mucho, el gremio de aventureros de la ciudad, para registrarse como novato. Esa era la mejor manera de encontrar pistas sobre esta misteriosa gruta de la que trataba su búsqueda principal. Como no sabía dónde estaba el lugar, decidió que, por el momento, seguiría a la pareja y vería si podía preguntarle a alguien o encontrar algunos marcadores que le indicaran la dirección correcta. Después de todo, el salón del gremio debería ser un edificio importante en la ciudad y de fácil acceso. Avanzando lentamente, sus pensamientos volvieron una vez a la misión que recibió. ¿Por qué siempre se añade un castigo? ¿Quién y por qué le obligan a jugar como tanto deseaban? ¿Por qué sería incluso castigado con la muerte en caso de fracasar? Lamentablemente, estas preguntas quedaron sin respuesta, al menos por el momento. Solo podía seguir los caprichos del sistema, no tenía otra opción al respecto. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un fuerte ruido que venía un poco más adelante. Sacudiendo la cabeza, miró la conmoción y, en medio de la multitud, vio la parte superior de un carro familiar asomándose. Su rostro se puso serio, envió un pulso de energía potenciado que escaneaba todas las señales de vida que tenía delante. Justo cuando pensaba en las dos señales familiares, la pareja parecía estar en una pelea con un grupo más grande de señales. Equipándose con su máscara blanca sin rostro, avanzó, escuchando lo que podría haber sucedido. Mientras avanzaba entre la multitud, se concentró en su conversación mientras la situación se desarrollaba lentamente frente a sus ojos. El carro se detuvo y un hombre de aspecto regordete con un grupo de mercenarios a su alrededor bloqueó el camino y detuvo el carro. Robert, te dije que no volvieras más a esta ciudad. No eres bienvenido aquí, especialmente después de que intentaste engañar a nuestros pobres ciudadanos. El tipo regordete y bigotudo se burló mientras exclamaba en voz alta y teatralmente más a la multitud que a la pareja sentada en el carro.
¿De qué está hablando, señor Fayó? ¿De qué nos acusa? Intentó obligarnos a venderle nuestros productos por casi nada. ¿Ahora viene y bloquea nuestro camino con sus matones a plena luz del día? ¿Sin vergüenza? En lugar de Robert, su esposa, Joyce le gritó enojada al hombre que iba delante. La cruel sonrisa que no se desvanece de su rostro, el tipo regordete, el señor Fayou señaló hacia la pareja. Nosotros, los buenos ciudadanos de Higrove, ya no escucharemos tus mentiras. También podrías tener algunos artículos robados o ilegales en tu carro. Mis hombres y yo asumiremos la responsabilidad y ayudaremos a los guardias. Capítulo 148. Tú. No puedes hacer esto. Esto es un robo a la luz del día. Esta vez, fue Robert quien gritó con voz temblorosa. Estaba ansioso, los bienes que tenía eran el trabajo duro de todos los aldeanos, sus amigos, que depositaron su confianza en él para que los cambiara por bienes que todos necesitaban desesperadamente. El señor Fayou se burló al escuchar los gritos ansiosos de Robert. Con satisfacción, rizado la punta de su tupido bigote, mientras hablaba con una manera altiva y teatral. ¿Robo? ¿De qué estás hablando? Estamos confiscando tus bienes obviamente robados y trabajaremos con los funcionarios de la ciudad para detenerlos, criminales. Tratando de robar a los buenos ciudadanos de nuestra bella ciudad. ¡Qué vergüenza! Luego miró a sus secuaces y señaló con la mano hacia la parte trasera del carro. Hombres, tomen sus bienes robados. La multitud simplemente sacudió la cabeza ante la desgracia de la pareja. Todos sabían que esto era solo una escena, una obra de teatro. La mayoría sabía quién era el señor Fayou, era un hombre de negocios rico e influyente en la ciudad. Incluso tenía a algunos guardias de la ciudad en su nómina. Obviamente, no tenía ninguna repercusión y podía cometer acciones descaradas como esta si así lo deseaba. Al escuchar la orden de su amo, los 6 guardias blindados se burlaron de Robert y Joyce y marcharon hacia el final del carro para aligerar la carga. Al ver que los guardias se acercaban a sus cajas, la desesperación comenzó a aparecer en los ojos de ambos. No tenían miedo de su propio destino si realmente los enviaban a la cárcel por cargos falsos, solo se sentían tristes por los aldeanos a quienes les robaban sus productos duros así como así. Sin embargo, cuando el primer guardia se acercó al camión y alcanzó la caja más cercana, de repente fue arrojado hacia atrás como una cometa rota. Su trayectoria se elevó por encima de la multitud y se estrelló contra la azotea del edificio más cercano. Mientras rodaba hacia abajo, se podían escuchar los chasquidos de los huesos al romperse. Con un ruido sordo, se estrelló contra la calle polvorienta y no se movió más. Un charco de sangre comenzó a brotar de sus grietas. Incluso si todavía estuviera vivo, ya no había muchas esperanzas para él. Todos, la multitud, los secuaces, el señor Fayou e incluso Robert y Joyce contemplaron la escena con sorpresa y total incredulidad. ¿Qué diablos ha pasado? La expresión aparentemente engreída se desvaneció del rostro del señor Fayou. Miró a la pareja de aspecto sencillo en el carro y con tono enojado gritó. ¿Cuál es el significado de esto? ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás resistiendo? Robert sacudió la cabeza mientras seguía mirando la parte trasera de su propio carrito. Él tampoco podía creer lo que había sucedido. Después de unos momentos, murmuró en tono de sorpresa. Tampoco lo sé. No tengo idea de lo que pasó. HMPF. Debe haber sido una casualidad. No se queden ahí parados. No les pagaré para que se queden quietos y no hagan nada, comiencen a trabajar. El señor Fayou gritó hacia sus guardias al ver que no hacían ningún movimiento. Aunque dudaban, no pudieron refutar las órdenes de su maestro. Después de unos segundos, 2 guardias más dieron un paso adelante y, con un movimiento más lento y cuidadoso, alcanzaron las cajas más cercanas. Sus ojos se movían de izquierda a derecha, con las piernas plantadas en el suelo, listas para saltar hacia atrás ante la primera señal de peligro. Mientras sus manos se acercaban a las cajas, de repente ambos fueron lanzados una vez más al aire. Ambos chorrearon sangre mientras se estrellaban una vez más contra el muro muy por encima de los ciudadanos. Una vez más, cuando se estrellaron contra el suelo, junto a su tercer compañero que ya estaba tendido.
El ruido sordo fue amortiguado por el chasquido de los huesos al romperse. Se tumbaron en el suelo inconscientemente mientras dos pequeños charcos de sangre comenzaban a formarse debajo de ellos. Los tres pequeños estanques se fusionaron, formando un gran y espeluznante estanque de color rojo oscuro. Una vez más, nadie ha visto nada, nadie pudo ver lo que pasó. No hubo ningún efecto mágico, por lo que definitivamente no era un artefacto mágico. Lo único que Robert parece notar fue una sombra momentánea más oscura que brilló solo por un instante antes de que ambos guardias fueran repentinamente arrojados hacia atrás. Cuando la sombra brilló, también pudo sentir una pequeña ráfaga de aire. Mirando alrededor de la multitud, sus ojos se detuvieron en un extraño que tenía una figura extrañamente familiar. No podía ver su rostro porque estaba cubierto con una máscara blanca sin rostro. Aún así, sentía una especie de familiaridad con él, como si hubiera visto al hombre o al niño. Al darse cuenta de cómo las expresiones de su esposo parecían cambiar cuando sus ojos se posaron en un lugar en particular, miró en la dirección que él miraba, y también vio la extraña figura entre la multitud. Mientras lo miraba, de repente vio un destello de luz dorada proveniente de las pequeñas cuencas de los ojos de su máscara. Esto la hizo saltar de su asiento en estado de shock. Ella asintió conscientemente hacia su esposo y, mientras se miraban, una pequeña sonrisa de complicidad se formó en sus rostros por un momento, antes de ocultarla y mirar al señor Fayou con el ceño fruncido. Mientras tanto, el señor Fayou estaba en shock. En un lapso de unos segundos, la mitad de sus hombres yacían medio muertos por causas completamente desconocidas. Los observó acercarse al carro con atención, pero aún no podía ver nada. No tenía idea de qué causó que sus hombres fueran arrojados hacia atrás como unos muñecos indefensos. Sus ojos se dirigieron hacia la multitud, escaneando los rostros, buscando alguna señal. Sin embargo, no importa cómo se viera, no produjo ningún resultado. Con una expresión aterradora y enloquecida, gritó hacia la multitud. Detrás de la locura, también había un trasfondo creciente de agitación y miedo. En su propia frustración por la impotencia que sentía debido a la situación, se giró hacia sus guardias y les gritó. «Vayamos todos ustedes. Vaya a ese maldito carrito y consiga mis cosas». Ya no le importaba la teatralidad, quería esas cajas. Desde que comenzó su negocio, incluso las familias nobles más altas tenían que ser respetuosas con él, pero ahora una persona desconocida lo tomó como un tonto, humillándolo frente a una multitud. Ninguno de los guardias hizo ningún movimiento, a pesar de los gritos de su amo. A pesar de su insubordinación, la multitud podía simpatizar con ellos. Si tuvieran que elegir entre ser expulsados de la ciudad y ganar mala reputación y morir sin siquiera saber cómo, todos elegirían lo primero. Al menos así seguirían vivos. Podrían simplemente migrar a algún lugar lejano y empezar de nuevo. Todavía tendrían la oportunidad. Es posible que sus vidas hayan sido bastante buenas aquí, pero si se enfrentaran a la muerte, la mayoría no arriesgaría sus ganancias mortales. Los tres guardias restantes se miraron y asintieron. Parecían haber llegado a una decisión unánime. Ambos retrocedieron varios pasos, acercándose a la multitud y alejándose del ahora aterrador carro. ¿Qué es esto? El señor Fayou gritó con expresión enloquecida. Respirando profundamente para calmarse un poco, continuó con un tono más tranquilo, pero mucho más frío y amenazador. ¿Van en contra de mis órdenes? Todos conocen las consecuencias. Les daré una oportunidad más. Vayan y tomen el carrito. Ahora. Sin embargo, independientemente de cómo gritó, de cómo los habría amenazado, todos preferirían enfrentar su ira y luego esta misteriosa entidad que los mató uno por uno. Ni siquiera les tomó un segundo a los tres dejar caer sus armas sobre la multitud e inmediatamente mezclarse con la multitud y huir de esta escena. El señor Fayou temblaba de ira. Comenzó a arrepentirse de su decisión de preparar esta emboscada hoy, e incluso de haber pagado a los guardias para que retrasaran su llegada aquí. Ahora no tenía a nadie en quien confiar. Lo más probable es que 3 de sus hombres hayan muerto, o lo harán pronto, y los otros 3 con los que vino han huido, a pesar de amenazarlos. Estaba tan seguro de que podría cerrar fácilmente a esta pareja de poca monta y quedarse con sus cosas, obteniendo una buena ganancia con ello.
Demonios, tal vez incluso tomara a esa esposa como propia. Ella no era la más bonita, pero la satisfacción de que él pudiera arruinar una vida sin valor habría valido la pena. Ahora, sin embargo, ya no le quedaban cartas. Sin embargo, no podía retroceder, no después de haber llegado tan lejos. Temblando de ira, apretó los puños mientras caminaba hacia la parte trasera del camión. Bien, ya veo cómo es. No importa, lo que quiero es mío, nadie puede interponerse en mi camino. Lo tomaré yo mismo. Caminó hacia la parte trasera del carro con pasos apresurados. Aunque estaba enojado, hirviendo de rabia, no perdió completamente la cabeza, y cuando dio un paso para alcanzar las cajas más cercanas tuvo mucho cuidado, sus ojos se movían de izquierda a derecha, tratando de localizar al culpable en medio del mar de gente. Mientras se acercaba a la caja, de repente sintió un dolor alrededor de la garganta. Al momento siguiente, la respiración se convirtió en un problema. Solo entonces se dio cuenta de que parecía flotar, no, volar en el aire. La desesperación rápidamente lo invadió, pero antes de que pudiera gritar, sintió una repentina punzada de dolor en la espalda. Se dio cuenta de que había sido arrojado hacia atrás al igual que sus hombres antes. Cuando el dolor comenzó a invadir todo su cuerpo, sus ojos permanecieron muy abiertos mientras caía al suelo y rápidamente perdió el conocimiento. No podía aceptar este final. Esto no fue justo. Capítulo 149. La multitud observó en estado de shock como el cuerpo del señor Fayou caía y se estrellaba contra el pavimento polvoriento con un ruido sordo. El silencio se apoderó de la multitud, miraron el cuerpo inmóvil que yacía en el suelo mientras el líquido rojo oscuro comenzaba a brotar de sus orificios y pintar el pavimento debajo de él. La pareja en el carro parecía aún más atónita que la multitud. Vieron cómo el hombre codicioso alcanzaba sus mercancías, pero de repente apareció brevemente una sombra de color más oscuro que la que desapareció con una pequeña ráfaga de viento. Tan pronto como este misterioso fenómeno apareció frente al comerciante, de repente fue arrojado hacia atrás. Fue tan rápido que, si no estuvieran observando todo lo que sucedía frente a ellos, no lo habrían notado en absoluto. Sin embargo, pronto su sorpresa se convirtió en felicidad. Se regocijaron, se alegraron de que se hubiera resuelto la tragedia que casi les sobrevenía. Finalmente, cuando el primer grupo de guardias apareció en el lugar, la multitud comenzó a dispersarse. Aiden se dio la vuelta y entró también en una pequeña calle cercana. Se quitó la máscara y la volvió a colocar en su inventario. Rápidamente desempolvó su atuendo y cruzó algunas calles pequeñas antes de que finalmente regresara a la amplia calle principal y marchara tranquilamente hacia el mercado una vez más. Tal vez fue descuidado, pero no se dio cuenta ya que un par de ojos lo observaban incluso irse. La figura que estaba parada en las sombras a un lado, tenía una mirada pensativa mientras observaba al extraño chico de piel bronceada abandonar silenciosamente la escena. Aunque la figura tenía una capa de seda brillante y resbaladiza sobre su cuerpo, que terminaba con una capucha que ocultaba diligentemente los rasgos faciales de la figura. Aún así, la figura tenía cierta silueta femenina. No hizo ningún sonido, y cuando la figura del niño finalmente desapareció entre la multitud ocupada en la distancia, giró y se fue también. Otros no lo notaron, pero la figura sí. Vio cómo la figura del niño destellaba, desaparecía por una fracción de segundo al igual que los secuaces y al final, el propio comerciante alcanzaba el contenido del carro. Incluso si los movimientos del niño fueran tan increíblemente rápidos, los ojos de la figura lograron captar este pequeño detalle. Estaba seguro de que el niño era el culpable de este misterioso suceso. Aiden estaba bastante contento, tenía una gran oportunidad de seguir trabajando en su técnica. No solo su velocidad aumentó por un gran margen, sino que también fue silenciosa y liviana. Si se concentraba, sentía como si estuviera volando justo por encima del suelo. Lo más maravilloso de este cambio fue que en realidad no sintió que se había vuelto más rápido, sino que era como si el mundo mismo se volviera más lento. Cuando caminó hacia adelante y golpeó al primer tipo en el pecho con la palma derecha, sintió como si todo avanzara en cámara lenta. Cuando regresó a su lugar y dejó de usar la técnica, el mundo volvió a su ritmo normal y el tipo de repente fue sacudido hacia atrás.
Aunque quería ayudar a esa pobre y desafortunada pareja, la razón principal por la que decidió ayudar fue que solo quería trabajar en sus habilidades. Además de ayudarlos, también se benefició, ya que aparecieron en su sistema nuevas notificaciones nunca antes vistas. La habilidad, Artes Marciales Místicas, nivel 1, ganó 5 XP. La habilidad, Artes Marciales Místicas, nivel 1, ganó 5 XP. La habilidad, Artes Marciales Místicas, nivel 1, ganó 5 XP. La habilidad, Artes Marciales Místicas, nivel 1, ganó 10 XP. Por alguna razón, cada vez que usaba la habilidad, recibía algo de experiencia del sistema. No sabía que había cambiado ni por qué el sistema lo recompensaba por acciones tan pequeñas. Se sentía vagamente similar cuando estudiaba el trabajo de otros, como cuando la abuela estaba trabajando en su alquimia o cuando la maestra usaba una de sus habilidades. Aún así, incluso si las ganancias no fueron grandes, esto le mostró un nuevo camino para avanzar. La nueva habilidad de artes marciales que adquirió durante su entrenamiento con el maestro fue realmente maravillosa, mágica. Otra cosa que lo sorprendió fue que el comerciante parecía dar el doble de puntos que sus guardias, los soldados entrenados. ¿Cuál fue la razón detrás de esto? Si lo arrojó hacia atrás de manera diferente, lo agarró de la garganta. ¿Eso cambió el doble de la cantidad que ganó? Con tantos pensamientos ocupando su atención, solo volvió a la realidad cuando llegó a una intersección. El camino continuaba de tres maneras diferentes, uno iba hacia la derecha, otro hacia la izquierda, mientras que también podía seguir adelante como antes. Sabía que el mercado estaba justo más adelante, ya lo había visitado y además tenía su mapa en el sistema que lo ayudaba en caso de que lo hubiera olvidado. Hacia la derecha, vio un montón de casas que se curvaban hasta donde sus ojos podían alcanzar. También recordó que era en esa dirección donde estaban los barrios marginales. Estaba seguro de que el salón no estaría cerca de allí, era un lugar importante de la ciudad, el destino de muchos, ya fueran viajeros, afligidos y problemáticos, y personas de todas las clases sociales. No podían asociarse así con una parte podrida de la ciudad. Giró hacia la bifurcación de la izquierda. La única diferencia en comparación con la bifurcación derecha era que había un letrero colocado aquí que tenía el sello de un escudo y una espada, apuntando hacia esa dirección. Manteniendo su ritmo pausado, caminó por una extensa zona residencial con ocasionales puestos de comida, comestibles y tiendas generales. Después de un tiempo, las casas residenciales fueron reemplazadas por todo tipo de comercios. Aiden pudo ver boticarios, librerías, herreros, curtidores y peleteros, sastres y otras tiendas que atendían a públicos especiales y aventureros. Al final de este callejón destacaba un enorme edificio de madera que hacía de núcleo de toda la calle. La multitud aquí también es notablemente diferente. No eran ciudadanos promedio, todos tenían la postura de personas experimentadas, ya fueran aventureros o alguien de clases sociales más altas. Podía ver gente caminando con armaduras de acero, escudos gruesos y armas grandes, o simplemente túnicas ligeras y coloridas. Independientemente de su vestimenta, todos llevaban el aura de orgullo, algo que adquirieron a través de sus años de experiencia. Con pasos casuales, caminó hacia el gran edificio de madera con puertas dobles gigantes. También pudo distinguir el mismo emblema de espada y escudo pintado en la puerta. Mientras tanto, revisaba los escaparates y los escaparates. La mayoría de los artículos que podía ver no podían interesarle en lo más mínimo, no pasaba mucho tiempo frente a las tiendas. Mientras cruzaba por las ventanas, sus ojos vieron un edificio más pequeño y destartalado entre dos más grandes y ricos. Nadie se molestó en visitarlo, desde fuera parecía desierto. Aiden, sin embargo, se sorprendió, su sentido oscuro, no pudo escanear las instalaciones, fue recuperado con la misma técnica de protección que vio y notó en el pozo subterráneo en los barrios marginales. Sorprendido por este hecho, sintió que había algo especial en ello. Aún así, ¿por qué nadie le dio siquiera una mirada? ¿Estaba realmente abandonado? Si es así, ¿por qué no se abrió una nueva tienda en su lugar? Decidió echarle un vistazo, cruzó la calle y se acercó a los 3 edificios. Cuando llegó, se detuvo y le echó otro vistazo más de cerca.
Parecía una vieja mansión de 2 pisos que no podía soportar el tiempo deslumbrante. Su pintura negra era pálida, las paredes de madera estaban destartaladas y las ventanas rotas. Claramente, se sentía como si hubiera estado abandonado hace mucho tiempo. ¿Por qué está este edificio aquí? Si está abandonado, ¿por qué nadie se ha mudado todavía? Apenas está en pie, murmuró al ver el estado del lugar. Una voz masculina nítida vino desde un lado, respondiendo a sus preguntas retóricas, sorprendiendo a Aiden. Ese lugar tiene una leyenda. Ya nadie se atreve a acercarse a él. Aiden miró a su derecha de donde venía el sonido y vio a un chico bajo y de cabello castaño con una sonrisa amistosa en su rostro mirándolo. Sus ojos igualmente marrones le daban un rostro promedio, con una constitución promedio similar. Tenía aproximadamente la misma altura que Aiden, tal vez un poco más alto, pero no era una diferencia notable. Llevaba un chaleco de cuero encima de su camisa de manga larga color mantequilla. Tenía una masa atada al costado de su cinturón que también servía para mantener sus pantalones marrón oscuro en su lugar. Al ver cómo el chico lo miraba, el chico de cabello castaño extendió su mano. Mi nombre es Pamas, Cole Famas. Al ver la mirada amistosa en el rostro de Cole y que Aiden no sentía malas intenciones por su parte, Aiden aceptó el gesto y le estrechó la mano. Aiden. Señaló hacia la antigua mansión y preguntó con cara inocente. ¿Qué es este lugar? ¿Sabes algo sobre él? ¿Por qué está aquí y por qué nadie se molestó en visitarlo? ¿Ese lugar? Cole también miró el edificio. Su sonrisa amistosa se convirtió en una expresión de preocupación mientras continuaba. Ese es un lugar muy peligroso, dicen que está embrujado. Capítulo 150. Aiden miró la ruinosa mansión durante mucho tiempo digiriendo las palabras del honesto joven de cabello castaño, Ko. ¿Embrujada? ¿Estás seguro? Murmuró principalmente para sí mismo, pero Cole aún así respondió las preguntas. Sí, aunque es lo que dice la gente. Nadie se atreve a acercarse, hay una barrera extraña que rodea el local. Nadie puede cruzarla. Aiden giró la cabeza y miró al chico que estaba ligeramente detrás de él. ¿Entonces todo esto es solo especulación y nadie lo sabe realmente? Yo, supongo. Aún así, ya había varias misiones publicadas y nadie podía completarlas, por lo que eventualmente se convirtió en este mito. Un aventurero viajero de 5 estrellas vino una vez y aceptó la misión de investigar este lugar. Después de unos días, regresó con una expresión espantosa y devolvió la misión diciendo que el lugar está embrujado y que nadie debería perturbar su paz. Cole explicó. Aiden arqueó las cejas al escuchar esto. ¿Nadie cuestionó sus palabras desde entonces y simplemente las aceptó como la verdad absoluta? ¿Qué clase de lógica era esta? Miró una vez más el edificio que tenía delante con una expresión solemne. Déjame ver esta barrera. Murmuró mientras daba un paso adelante, avanzando lentamente hacia la entrada. Espera. Es peligroso. Cole gritó desde atrás, pero no se atrevió a dar ni un paso adelante desde la calle y traspasar el territorio espeluznante. Aunque el chico era sincero y de buen corazón, Aiden no prestó atención a sus advertencias. Por lo que sintió con su sentido oscuro, incluso cuando intentó infiltrarse con pulsos de energía potenciados, fue que tenía una protección similar a la que tenían los traficantes de esclavos clandestinos en los barrios marginales. Su ritmo era lento y constante, y parecía tranquilo desde fuera. Por dentro, sin embargo, estaba concentrado y su mente daba vueltas a gran velocidad. Intentó continuamente atacar la barrera con Energy Pulses, probando su defensa. A medida que se acercaba, podía sentir ligeras fluctuaciones, vibraciones en el aire. No había distorsiones visibles ni rostro borroso, pero el ligero temblor que sintió definitivamente no fue llevado por el viento. Después de unos pocos pasos más, se detuvo en seco y miró al aire frente a él. Lentamente extendió su mano derecha. A medida que se acercaba a cierto punto, el aire aparentemente invisible de repente tembló, podía sentir un aumento en la presión mientras intentaba avanzar. Ondas recorrieron la superficie y revelaron un escudo de energía transparente que rodeaba la mansión.
La luz dorada en los ojos de Aiden se iluminó de repente, su mirada penetrante estaba pegada a la barrera invisible. Se quitó el brazo pero no lo dejó descansar. En cambio, lo levantó lentamente hacia atrás, mientras también se transformaba lentamente. Escamas doradas crecieron rápidamente de su piel bronceada, fortaleciendo la superficie. La punta de sus dedos cambió una vez más, revelando gruesas garras de ébano. Respirando profundamente, se tomó un momento para reunir todo su poder en su brazo y, al momento siguiente, atacó con decisión. Todo su brazo se volvió borroso y dejó una imagen residual en su lugar mientras avanzaba. En el siguiente instante, chocó con la barrera, liberando un sonido explosivo masivo que resonó en toda la calle aventurera. La enorme ráfaga de aire que se liberó tras la colisión rompió varias ventanas de las dos tiendas cercanas e incluso arrojó de espaldas a algunos transeúntes desprevenidos. El poderoso golpe envió ondas masivas desde el punto donde el brazo con garras de Aiden se estrelló contra la superficie mágica, causando distorsiones visibles mientras se extendían por toda la superficie. Aún así, incluso con este poder, la barrera se mantuvo quieta. Finalmente, las ondas disminuyeron y la serenidad volvió a su superficie transparente. Apenas logró hundir la punta de sus garras unos pocos milímetros en la superficie, pero la resistencia resultó demasiado para que pudiera atravesarla. Esto es fuerte. No estoy seguro de que incluso si me transformo completamente y uso todo mi poder, pueda abrirme paso. Murmuró Aiden al ver los resultados. No estaba enojado ni insatisfecho, pero tenía una sonrisa expectante en su rostro. Este lugar era importante. No podía explicar cómo ni por qué, pero sentía que necesitaba superar este desafío. Era como si el lugar lo estuviera llamando, invitándolo. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz temblorosa que gritaba desde atrás. JJ solo Q, ¿qué eres? Q, ¿qué era ese poder? Cole exclamó con expresión horrorizada mirando a Aiden. Aiden le quitó lentamente el brazo. Cuando regresó a su lugar de descanso a un lado, rápidamente volvió a su apariencia original. La luz dorada también se desvaneció de sus ojos cuando se dio la vuelta y le dio una sonrisa amistosa al chico tembloroso que lo miraba desde la calle. Mientras caminaba de regreso, notó que la calle anteriormente transitada estaba inquietantemente silenciosa. Todos los ojos estaban fijos en él, el chico de largo cabello negro y piel bronceada con ropa barata de lino de granjero. Sí, hay una barrera ahí. Bastante interesante para ser honesto. Habló con calma cuando llegó junto a Ko. Q, ¿qué hiciste? Sé cómo tienes tanto poder. Aiden no respondió a la pregunta. Se volvió hacia el gran edificio de madera con la puerta doble y el emblema. Entonces, ¿ese es el salón de los aventureros? ¿Cómo es? Mientras preguntaba, ya comenzó a pavonearse hacia el edificio. Al escuchar la ridícula pregunta del joven, Cole incluso olvidó su susto anterior. Miró la espalda del joven que ya estaba unos pasos por delante. Rápidamente corrió hacia su derecha siguiendo su ritmo. Sé cómo es posible que no lo sepas. ¿No eres tú mismo un aventurero? Obviamente, tu fuerza no es la del ciudadano promedio. Habló con incredulidad. Una vez más, Aiden no respondió la pregunta, solo le dedicó una sonrisa amistosa. Haciendo caso omiso de las miradas de las personas cercanas, finalmente llegaron frente al gran edificio. ¿Eres tú mismo un aventurero?, preguntó Aiden. Sus ojos no abandonaron el edificio, escanearon el frente del edificio de arriba a abajo. No estaba seguro del tipo de madera, pero todo el edificio irradiaba una especie de sensación majestuosa y real. Era enorme y, aunque parecía tener solo 2 pisos de altura, cada uno de los pisos estaba diseñado para no ser apto para el ser humano promedio. Incluso las puertas podían caber fácilmente en un troul, era enorme en comparación con el humano promedio. Incluso Aiden, con su constitución relativamente alta, parecía pequeño en comparación. Alrededor del centro de cada una de las puertas dobles, estaba pintado el sello del Salón del Aventurero, el escudo y la espada cruzándose. Ese sí, lo soy. Aún estoy en el rango 1, pero espero calificar para el segundo rango pronto, solo necesito algunos logros más a mi nombre y seré elegible para la prueba. Cole respondió.
Al principio, estaba un poco sorprendido, pero a medida que avanzaba, poco a poco se fue calmando y, al final, se podía ver un tinte de esperanza brillando en sus ojos. Mirando al misterioso y extraño joven, preguntó: ¿Estás aquí para registrarte? Si quieres, puedo ayudarte a registrarte. A juzgar por el poder que ejerciste, es posible que ni siquiera necesites hacerte la prueba para calificar. Sí. Aiden respondió con una pequeña sonrisa en su rostro, pero tan pronto como escuchó la última parte, su expresión se convirtió en sorpresa. Espera, ¿qué es esa prueba de la que estás hablando? ¿Desde cuándo tuviste que pasar por este proceso de prueba para calificar como un nuevo aventurero? Cole miró a Aiden con una mirada inquisitiva. Bueno, la prueba siempre estuvo ahí, pero si solo querías registrarte como un nuevo aventurero no era necesario. Sin embargo, hace unos días, los ejecutivos implementaron este nuevo cambio. No sé la razón exacta, pero debería estar relacionado con la próxima votación del City Lord. Aiden finalmente apartó la mirada del edificio y se volvió hacia Ko con la misma expresión de sorpresa de antes. ¿Votación del señor de la ciudad? ¿Qué significa eso? ¿Qué pasó con el anterior? Ko miró a Ansel con confusión escrita en todo su rostro. ¿Cómo no supiste esto? ¿Dónde estabas? Preguntó, pero no esperó ninguna respuesta mientras continuaba explicando. Hace aproximadamente una semana, durante una noche, los guardias de la ciudad de repente entraron en acción y allanaron un desagradable establecimiento ilegal en las profundidades de los barrios marginales. Luego, esa misma noche hasta el amanecer, también fueron a varias casas nobles y se las llevaron. Cadenas. Todos tenían conexiones con ese lugar. El señor de la ciudad estaba entre los que escoltaron. Ahora la ciudad necesita un nuevo señor de la ciudad. Ya veo. ¿Alguno de los candidatos está relacionado con el Salón de los Aventureros de alguna manera? Una sonrisa irónica apareció en el rostro de Cole al escuchar la pregunta de Aiden. Suspiró profundamente mientras respondía a la pregunta. Se podría decir que nuestro principal y único aventurero de rango 3, Sir Michael Sanavan, es uno de los candidatos. Dicen que tiene un respaldo nuevo y poderoso que lo respalda. Tiene muchas posibilidades de ganar las elecciones. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.